Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Jorge Arturo Moreno Cascante. Yo voy a ser el encargado de pues, dar la charla, la capacitación esta tarde. Yo pertenezco a la familia del SIC. Algunos ya me conocen, me han visto ahí trabajando por la universidad. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estén activos participando en el chat. Yo les voy a hacer preguntas. La idea es que pues, nos divirtamos todos con este tema, con esta explicación. Yo voy a estar leyendo los comentarios, entonces espero que esta capacitación sea de su agrado y pueda compartirles mucha de la información que nosotros con el tema de seguridad y salud debemos trabajar en nuestra universidad y con el almacenamiento de todo el tema de sustancias químicas peligrosas, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Todos me escuchan bien, ¿cierto? Listo, entonces comencemos. Bueno. Eh, sí, perfecto. Entonces, almacenamiento seguro de sustancias químicas. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué debemos almacenar muy bien las sustancias químicas? Entonces, les voy a presentar un pequeño video. Ya muchos conocen a Napo. Es un personaje muy querido por las personas que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, les voy a colocar un video. Listo, entonces ahí vemos que pues Napo llegó a la zona de almacenamiento, a la bodega. Entonces ahí podemos empezar a ver uno de los pequeños errores que tenemos al momento de almacenar sustancias, que es el desorden, ¿vale? Listo, ahí tenemos un error garrafal que es acercar el fuego a explosivos. Entonces, miren ya la emergencia que se causó en la bodega donde entró Napo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Conocer las sustancias que tenemos, saber cuáles son sus peligros y con esto poder contrarrestar cualquier tipo de peligro, ¿vale? Poder atender cualquier emergencia, ¿listo? Entonces, ¿qué clase de peligros vamos a tener en cuanto a sustancias químicas? Entonces, tenemos peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. ¿Cuáles son los peligros físicos? Incendios, explosiones, los peligros para la salud. Entonces, irritación cutánea, puede ser cáncer, irritación de vías respiratorias, quemaduras, etcétera. Y pues para el medio ambiente vamos a tener contaminación de los afluentes hídricos, que pues es lo más común, pero pues también podemos ver agotamiento de la capa de ozono por acción de algunos aerosoles que nosotros manejamos, ¿vale? Entonces, continuemos. Listo. ¿De qué depende el riesgo al cual estemos enfrentados nosotros al momento de tener almacenadas las sustancias químicas? Entonces, dependerá de la peligrosidad de la sustancia. Entonces, más adelante vamos a ver cuáles son las peligrosidades de las sustancias. La cantidad de sustancia almacenada, ya sabemos que la concentración y la cantidad de la sustancia nos va a repercutir en los efectos que tenga al momento de realizar un incidente. También podemos ver aquí en la parte superior, al lado de Homero, vemos que hay carga sobredimensionada y puede haber caída de objetos.
Entonces, sobre los trabajadores, ¿vale? Entonces, también esto puede ser riesgoso. La organización y la distribución de la zona de almacenaje, vemos en la imagen inferior, algo que no deberíamos hacer, obviamente, debemos tener el área limpia, despejada, fácil tránsito. eh, el mantenimiento de las condiciones de seguridad, entonces que los equipos de emergencia, que los elementos de protección personal estén adecuados, estén funcionando, no estén desgastados, el tema de filtros, de los guantes, de las gafas, de las botas, ¿vale? Y obviamente el comportamiento dentro del área. Ya nosotros sabemos que si estamos trabajando con sustancias químicas, debemos estar enfocados, concentrados y no ponernos a jugar porque puede ocurrir un desastre. Como podemos ver en la parte de arriba, Homero está jugando en la tablet, mientras en la parte de atrás está un incendio. Entonces, todos debemos estar muy pendientes de todas estas condiciones de seguridad, ¿vale? El gobierno nacional, en pro de protegernos a todos como trabajadores, ha ideado, ha sacado una serie de normativas, de requisitos legales, las cuales debemos cumplir nosotros al interior de la universidad y también la universidad como empleadora debe hacerlos cumplir, ¿vale? Entonces, aquí les traigo, sí, sí. Aquí les traigo algunos de los requisitos legales en cuanto al tema de almacenamiento de sustancias químicas. Entonces, la primera, tenemos la Ley 9 de 1979. Esta ley reglamenta la actividad en la competencia de salud pública para el aseguramiento del bienestar de la población. También reglamenta la protección del medio ambiente y reglamenta las necesidades para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias de la salud humana. ¿Vale? Después continuamos con la ley 55 de 1993. Em, con esta ley, Colombia se acoge aprueba el convenio 170 y la recomendación 177 sobre la utilización de productos químicos en el hogar. Este convenio fue resultado de la reunión de la OIT en Ginebra en 1990. Entonces, ¿de qué nos habla este convenio? Sobre la seguridad de la utilización de productos químicos en el trabajo, el tema de etiquetado, el tema de la responsabilidad tanto de proveedores como empleadores, como de trabajadores. Y pues las obligaciones también. Nos habla de los derechos también que tenemos nosotros como trabajadores y pues todo este tema, ¿vale? Después continuamos con la resolución 1023 del 2005, que esta la expide el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En esta se adopta el protocolo de monitoreo y seguimiento del sistema de información sobre el uso de recursos naturales para el sector manufacturero y se dictan otras medidas, ¿vale? En esta resolución se adopta el uso de guías ambientales para el tema de obtener documentos técnicos que nos sirvan de orientación, documentos metodológicos y procedimentales para ayudarnos con la gestión, el manejo y el desempeño en, en toda la gestión de los riesgos. En este caso, pues el tema de riesgo químico. Y para nosotros, según el artículo número 3, tenemos que adoptar la guía ambiental número 45. Esta guía ambiental la pueden buscar cuando tengan más tiempo. Se llama Guía de Almacenamiento y Transporte por Carretera de Sustancias Químicas Peligrosas y Residuos Peligrosos. ¿Listo? Entonces, este es el documento técnico en el cual pues nos deberíamos guiar, obviamente ajustándolo a los parámetros y a las necesidades de la universidad. ¿Listo? Continuamos con el decreto. Sí, Guía Ambiental 45, perfecto. Continuamos con el decreto 1072 del 2015, que obviamente la mayoría lo deben conocer, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces, ya conocemos, debemos implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo que es de obligatorio cumplimiento.
no importa el tamaño de la empresa. ¿Listo? Después continuamos con el decreto 1496 del 2018, que es por el cual Colombia adopta el sistema globalmente armonizado. Ya más adelante les explicaré qué es el sistema globalmente armonizado, pero es, digamos que el sistema que nosotros debemos trabajar al momento de almacenar sustancias químicas, cómo debemos etiquetar, cómo debemos almacenar y qué información técnica debemos tener en el sitio de almacenaje, ¿vale? Continuamos con la resolución 1312 de 2019, donde se definen los estándares mínimos del sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Y por último, tenemos el decreto 073 del 2021, el cual ya nos dicta disposiciones de que el empleador debe tener aplicado el sistema el sistema globalmente armonizado en la empresa, tanto en almacenaje como etiquetado y los lugares de trabajo. Y pues se dictan otras disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo al momento de utilizar sustancias químicas. Listo. Además, tenemos otras regulaciones. Tenemos el decreto 1609 del 2022, y tenemos el decreto, la resolución, perdón, 0001 del 2015, donde esta fue emitida por el Consejo de Estupefacientes y en el cual unifica las sustancias controladas dentro de Colombia. Entonces, en este caso tenemos 33 sustancias controladas. En este caso tenemos un ejemplo, el ACPM, que lo manejamos en la universidad, que se utiliza para la síntesis de la base de coca. Tenemos el acetato etilo, el butanol, el amoníaco, que son productos que más adelante se van a utilizar también en la oxidación para obtener el clorhidrato de cocaína, ¿vale? Entonces, digamos que son sustancias que dentro de la institución las tenemos que manejar controladamente, tenemos que tener hojas de consumo en las áreas donde se esté trabajando con ellas, ¿vale? Continuamos. Bueno, pero pues para empezar vamos a conocer un poquito qué es una sustancia química, cómo se divide, qué propiedades tiene. Entonces, para empezar, ¿qué es una sustancia química? Es cualquier sustancia con una composición química definida sin importar su procedencia, ¿vale? Entonces, aquí vamos a tener dos grandes grupos, sustancias simples y vamos a tener sustancias compuestas. Entonces, ¿cuáles son las sustancias simples? Son aquellas que están integradas por un mismo elemento químico. Es decir, que no se puede desintegrar o separar en otros elementos. Por ejemplo, ahí tenemos el oro, podemos tener el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno, el calcio, ¿vale? Y tenemos otras sustancias que son las sustancias compuestas. Estas sustancias existen y coexisten con dos o más elementos diferentes. Entonces, aquí podemos tener el ejemplo del agua. Como podemos ver en la imagen, como aquí abajito, tenemos que el agua tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. También tenemos el azúcar, que pues algunos sabemos que el azúcar tiene átomos de carbono, átomos de oxígeno y átomos de hidrógeno, ¿vale? Listo. Además de esto, podemos clasificar las sustancias químicas de otras maneras. Entonces tenemos por su peligrosidad, que más adelante lo vamos a hablar, por el estado, por la composición, por la naturaleza y por las propiedades. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Listo. Entonces tenemos por el estado físico. Vamos a encontrar estado gaseoso. Entonces tenemos el hidrógeno, el oxígeno, el cloro y el gas propano. Tenemos sólidos. Tenemos en sólidos podemos encontrar el hidróxido de sodio en perlitas, en los talcos, en la silicalita, etc. Todos esos son sólidos que tenemos en el laboratorio. Adicionalmente, también tenemos en estado líquido, podemos encontrar el agua, el aceite, el hipoclorito,
Y otras más sustancias peligrosas podemos encontrar el ácido clorhídrico y el ácido sulfúrico, ¿vale? Entonces, dependiendo del estado, también vamos a ver el tema del almacenamiento. Digamos, en el caso de los gases, nos toca en balas. Ustedes han visto esas balas grandes donde meten el gas, entonces, en ese tipo de contenedores. En los líquidos, obviamente, los tenemos que tener en envases cerrados y herméticos. ¿Listo? Continuamos. Entonces, por la composición. Uy, ¿qué pasó aquí? Mm, Uy, mm, qué pena. Listo. Mm, Listo. Entonces, por la composición tenemos elementales. Entonces, en elementales son los que tienen únicamente un átomo. Entonces, tenemos el hierro, el magnesio. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En puntillas. En compuestos, pues ya habíamos hablado del azúcar, que pues tiene diferentes átomos. También podemos el dióxido de carbono, que pues está a base con carbono y oxígeno. Vamos a tener por la composición los que son 100% puros, como tenemos el agua, el 100% del ácido sulfúrico y las mezclas como el tema de los limpiadores multiusos. Entonces, en el caso de los limpiadores multiusos, ustedes saben que están elaborados por diferentes materias primas, como alcoholes, amoníaco, laurilsulfato de sodio, agua, colorantes, etcétera, ¿vale? Tenemos por la naturaleza química. Entonces, ustedes saben que la naturaleza química de las sustancias tenemos orgánicos e inorgánicos. Un momento. Tenemos orgánicos e inorgánicos. Entonces, los orgánicos, la familia de los orgánicos son todas aquellas sustancias químicas que están conformadas por carbón, que tienen carbón en su nomenclatura, en su estructura. Y los inorgánicos, que tenemos como ácidos minerales, sodas cáusticas, metales, entre otros. Listo. Pasamos a las propiedades. Entonces tenemos la propiedad de la volatilidad. Entonces les voy a explicar qué es la volatilidad. Todas las sustancias líquidas tienen una propiedad que es la presión de vapor. Esta presión de vapor es la facilidad que tiene esta sustancia para pasar a estado gaseoso. Entonces, ustedes ven que hay unos líquidos, unos reactivos que se volatilizan fácilmente, como la gasolina, porque la presión de vapor es muy alta. Les tengo un ejemplo. No sé si se acuerden que las abuelitas ponían agua en la casa y decía que era para que los muertos tomaran. Entonces, esa disminución en la cantidad de agua se debe a que el agua se evaporaba por la presión de vapor. ¿Listo? Tenemos la densidad. La densidad es otra propiedad. Eh, Nosotros podemos ver la separación por densidad cuando echamos arena en un vaso con agua. Vamos a ver que la arena va a bajar y el agua se va a subir. ¿Por qué razón? Porque la arena tiene más densidad que el agua. En el caso de que le agregáramos aceite, vamos a ver que el aceite va a permanecer en la parte de arriba. ¿Por qué razón? Porque el aceite es menos denso que el agua. Pasamos a otra propiedad que es la solubilidad. Entonces, ¿qué es la solubilidad? Es la capacidad de una sustancia o de un cuerpo para disolverse o mezclarse con otro. En este caso, podemos tener un ejemplo. Estamos tratando de mezclar agua con aceite, que obviamente esto no se puede porque el aceite es apolar y el agua es polar, ¿vale? Entonces no se van a poder mezclar por sus propiedades químicas. Y por último, tenemos el tema de la estabilidad térmica. Entonces, vemos que hay unos elementos que reaccionan más fácil a la temperatura que otros. Nosotros podemos calentar el oro a 100 grados y no vamos a tener ningún cambio. Entonces, a diferencia de que calentemos un plástico y vamos a ver que se va a empezar a derretir, van a empezar a cambiar su estructura, se va a empezar como a poner más blando. Entonces, se puede volver más moldeable. Y por último, tenemos por la peligrosidad. Entonces, vamos a tener sustancias no peligrosas y sustancias peligrosas. Entonces, entre las sustancias no peligrosas, tenemos el agua o tenemos el arroz que está conformado por almidón.
Y en sustancias peligrosas, pues tenemos los solventes, etanol, butanol, tenemos los ácidos, ácido clorhídrico, tenemos peróxidos, tenemos una gran cantidad, tenemos metales pesados, pero entonces en este caso, digamos que todas las sustancias van a ser peligrosas dependiendo de su concentración y en qué y cómo las manejemos. Porque nosotros decimos el agua no es peligrosa, pero el agua nos puede matar si nos ahogamos en ella. ¿Listo? Entonces tenemos que tener presente que todas las sustancias químicas pueden ser peligrosas y pues nos pueden afectar. ¿Listo? Entonces aquí ya vamos a empezar con el tema de sustancias peligrosas. Entonces aquí les traigo unos ejemplos. Tenemos aquí el ácido sulfúrico, tenemos las pinturas, los plaguicidas, la gran variedad de sustancias que se manejan en los laboratorios. Bueno, aquí estoy tapando el barzol, era un barzol, como solventes. Y aquí abajo tengo un termómetro. No sé si todavía alguien utilice ese termómetro, son los de mercurio. Ustedes saben que el mercurio es un metal pesado, es tóxico y pues letal si tiene uno contacto con él. ¿Listo? Para distinguir las sustancias peligrosas, se ha creado una gran cantidad de clasificaciones. Entonces tenemos, en este caso les traigo tres tipos de clasificaciones. Tenemos la clasificación ONU, NFPA y la clasificación del sistema globalmente armonizado. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí. Entonces, clasificación según de sustancias químicas según las Naciones Unidas. Esta es la clasificación que se utiliza para el tema de transporte. En nuestro caso, en la universidad, nosotros hacemos almacenamiento más no transporte. Si nosotros empezáramos a hacer transporte, tendríamos que tener los vehículos apropiados pues para hacer el transporte y tendrían que ir demarcados con estos pictogramas dependiendo de la sustancia que se vaya a transportar. Entonces, no sé si han visto cuando van en la calle que este tipo de pictogramas van pegados dentro de los carros cisternas, dentro de todos estos camiones que pueden transportar sustancias peligrosas. Entonces, aquí tenemos que explosivos, tenemos líquidos inflamables, en gases inflamables, en gases comprimidos, en veneno, comburente, peróxido, corrosivo, misceláneos. Este aquí abajo es riesgo biológico, riesgo por radiación. Entonces, digamos que estos pictogramas, como son mm, muy demostrativos, digamos, son los que deben llevar los carros que transportan sustancias. ¿Para qué esto? Para que los equipos de emergencia, cuando lleguen al sitio, cuando se presente algún accidente, pues sepan cómo atender la emergencia. ¿Listo? Continuamos con esta clasificación, que esta también supongo que la han visto muchos en los carros que transportan sustancias químicas y en muchas etiquetas de sustancias químicas, que es la clasificación NFPA, que es de la Asociación Nacional de Protección contra Fuego, que es una asociación estadounidense. Entonces, ¿esta en qué se basa? Tenemos un rombo. Entonces, en este rombo vamos a tener nivel de riesgo a la salud, que va a ser el azul, el cual va de 0 a 4. Vamos a tener el tema de inflamabilidad, que también va de 0 a 4. La reactividad, que también va de 0 a 4. Y en la parte de abajo, en blanco, vamos a tener los riesgos específicos. Como si es oxidante va a tener OX, si es corrosivo va a tener COR, si es radioactivo pues va a tener el simbolito de radiación, si el de la W con la rayita, que no se utilice agua para apagar el incendio. Entonces, toda esta información le sirve a los equipos de emergencia cuando van a atender una, un incidente, ¿vale? Listo. Y continuamos con el último, que es el del sistema globalmente armonizado, que es el que nosotros tenemos que adoptar en la universidad eh, y que en este momento lo llevamos implementando. ¿Listo? ¿Qué es el sistema globalmente armonizado?
Entonces, es una iniciativa mundial para promover los criterios de uniformidad en la clasificación y etiquetado de productos químicos. ¿Esto para qué? Para definir los peligros a la salud, los peligros físicos y los peligros al medio ambiente que generaría la utilización de estas sustancias, ¿vale? Y que utiliza medidas de protección como un adecuado etiquetado y las fichas de seguridad. Estas fichas de seguridad deben venir de una manera lógica y comprensiva. Entonces, nosotros manejábamos antes algo que se llamaba la hoja de datos de seguridad. En este momento se llama ficha de datos de seguridad o FDS, ¿vale? Ahorita más adelante se las voy a explicar y les voy a explicar qué fue lo que cambió de una a la otra, ¿vale? ¿Listo? También van a encontrar las siglas GHS por las siglas en inglés. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que quiere el sistema? Proteger la salud humana, proteger el medio ambiente y proporcionar a los usuarios y a los manipuladores de las sustancias químicas información lógica, comprensible sobre los riesgos que genera la utilización de estas sustancias, ¿vale? Este lo podemos encontrar en un libro que se llama el libro Púrpura. ¿Listo? En la de la ONU, el libro se llama Libro Naranja, por si lo quieren consultar. Listo. Entonces, yo antes les hablaba de que existen tres tipos de peligro. Tenemos el peligro físico. Entonces, en el peligro físico vamos a encontrar los explosivos, los líquidos inflamables, los líquidos comburentes, los gases comprimidos y los corrosivos para metales. Tenemos para la salud humana, vamos a tener los tóxicos que en este caso tendrían una calavera. Estos tóxicos son tóxicos agudos. ¿Por qué razón? Porque el contacto único con la sustancia puede ser letal para nosotros. ¿Listo? Continuamos con corrosión cutánea. Pues ustedes saben, nos puede causar irritación, salpullido, quemaduras en la piel. Bueno, ahí me faltó el nocivo, pero entonces este es nocivo. Entonces es el signo de exclamación. Y por último, tenemos peligro por aspiración. Entonces, estos de los peligros con aspiración es la clasificación que se utiliza para las sustancias cancerígenas, las sustancias mutagénicas para células germinales y las sustancias tóxicas para la reproducción, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas también. Y finalmente tenemos la de peligro para el medio ambiente. Entonces tenemos al pececito muerto ahí. ¿Listo? Entonces, nosotros anteriormente en las sustancias que manejamos, yo creo que hay muchas sustancias en la universidad que todavía tienen estos pictogramas naranjas que son los que se utilizaban antes. Entonces, eh, obviamente, ya ahorita con el decreto que salió esta semana creo que fue, del 0773, ya nos pone un límite de tiempo para el tema de la implementación de los nuevos pictogramas. Entonces, vemos que el corrosivo migró a corrosivo y a nocivo, dependiendo de las características de peligrosidad de la sustancia. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos actualizar estos pictogramas? Buscando las fichas de seguridad actualizadas de las sustancias químicas. Entonces, más adelante vamos a mencionarlas. Entonces, lo ideal es descargar esas fichas. Estas fichas tienen que ir en idioma español y no máximo 5 años de antigüedad. Entonces, ya ahorita les explico por qué esos 5 años también. ¿Listo? Bueno, en el caso de los peligros físicos, la sexta revisión del sistema globalmente armonizado nos relaciona 20 peligros, los cuales van en peligros físicos, peligros a la salud y peligros para el medio ambiente. En el caso de peligros físicos, tenemos estos 17 peligros, tenemos explosivos, gases inflamables, aerosoles, líquidos inflamables, líquidos comburentes, sólidos inflamables, sólidos comburentes y pues toda la variedad que les dije acá. Entonces, para no aburrirnos, no los voy a leer todos. Para el tema de riesgo a la salud, tenemos 10. Entonces, tenemos toxicidad aguda, de la cual ya hablamos, corrosión o irritación cutánea, lesiones oculares graves,
sensibilidad respiratoria, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, toxicidad para la reproducción, toxicidad específica para órganos, exposición única y exposición repetida y peligro por aspiración, ¿vale? Y pues para el tema de peligro al medio ambiente, tenemos peligro para el ambiente acuático y agotamiento de la capa de ozono, ¿vale? Entonces, aquí en la imagen podemos ver varios peligros. No sé si me ayudan ahí en el chat a identificar los peligros que nos puede generar lo que está haciendo Homero. A ver. Bueno, entonces, para identificar los peligros, obviamente tenemos que saber qué, qué tipo de sustancia química es. Entonces, obviamente, sí, tenemos un derrame de sustancias, tenemos que les está irritando la vía respiratoria porque los vemos ahí como ahogándose. Exactamente, entonces tenemos una gran cantidad de peligros a la salud que vemos que Homero está pues poniéndolos en riesgo a Carly y a Len, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre utilizar medidas de seguridad, elementos de protección personal, vemos que el piso está sucio, puede haber una caída, derrame, etcétera. Entonces, la idea es poder tener las áreas muy bien señalizadas, muy limpias, utilizar los elementos de protección personal. ¿Listo? Entonces, continuemos. Entonces, ¿qué vías de acceso vamos a tener para ponernos en riesgo con las sustancias químicas? Entonces, vamos a tener por heridas, vamos a tener vía cutánea, vamos a tener vía oral y por inhalación. ¿Listo? Entonces, dependiendo de la sustancia, vamos a ser más susceptibles a unas que a otras. Listo, entonces les voy a poner un video, entonces, de cómo actúan los químicos en nuestro organismo. Entonces, aquí podemos ver que tenemos la calavera, entonces es tóxico. Entonces, vamos a ver cómo puede ser la vía de ingreso. En este caso, creo que es por inhalación. Entonces, como podemos ver, nos puede estar afectando el corazón, nos puede estar envenenando y nos puede causar fallas. ¿Vale? Ponemos el siguiente que es peligroso por aspiración. Entonces podemos ver que, como les había mencionado antes, estos son precursores de cáncer. Entonces podemos ver que en el hígado se nos está formando el cáncer. Y también tenemos otra sustancia que pues nos puede estar afectando el tema de la reproducción, ¿vale? Entonces ahí vemos que... Entonces hay que tener mucho cuidado pues si queremos continuar sanos, ¿vale? Es usar las medidas de protección personal y todo eso. Un tema muy importante que tenemos que tener en cuenta que es las etiquetas. ¿Por qué razón? Las etiquetas nos dan mucha información del producto, tan solo de qué producto tenemos ahí. Entonces, vamos a empezar con las etiquetas de las sustancias químicas. Entonces, esta es la mínima información que tiene que traer las etiquetas de las sustancias químicas. Nosotros cuando recepcionemos en el almacén, cuando recepcionemos en los laboratorios, en nuestra área de trabajo, entonces tenemos que mirar, en caso de las sustancias químicas, primero, que tenga el nombre de la sustancia. ¿Listo? Aquí, pues vamos a hacer el ejemplo con el benceno. ¿Listo? Que tenga la numeración CAS. ¿Qué es el CAS? Es como la cédula de las sustancias químicas. Es la numeración única por sustancia química. Entonces, cada sustancia química va a tener su numeración. ¿Por qué se hace esto? Porque muchos han escuchado que varias sustancias tienen varios sinónimos. Les voy a poner el más convencional. El alcohol. Ustedes saben que el alcohol, le pueden decir alcohol, alcohol antiséptico, etanol, alcohol etílico, pero pues sigue siendo la misma sustancia. Entonces tenemos que tener en el tema de identificación que sea la misma sustancia, o si no se nos vuelve un reguero enorme cuando estemos realizando la clasificación. ¿Listo?
tenemos un código de identificación o lote. Entonces, ustedes saben que las empresas tienen que hacerle trazabilidad a las sustancias, a los productos que realizan. Por si alguno sale defectuoso, poder hacer toda la trazabilidad a todos los clientes que tienen o a los que tienen esa sustancia, ¿vale? Entonces es por trazabilidad y por calidad. Tenemos que tener la información de la empresa que nos vende, el número, la dirección, la ubicación y todos estos datos para podernos contactar con la empresa fabricante de esta sustancia. Oh, listo. Más abajo tenemos el tema del contenido neto. Entonces, ¿cuánta cantidad de sustancia viene dentro de nuestro frasco? ¿Listo? Muy importante, los pictogramas. Nosotros en este momento debemos solicitarle a la empresa proveedora que vengan las etiquetas en sistema globalmente armonizado. ¿Por qué razón? Porque ya es un requisito local que la institución maneje este tema. Entonces, nosotros desde el momento que vamos a hacer la solicitud de compra, decir etiquetas en sistema globalmente armonizado, ¿vale? Pues para poder empezar a hacer toda esta transición y que después no nos coja la tarde y nos toque empezar a cambiar etiquetas y todo eso. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver que el benceno es inflamable, es tóxico por aspiración y también es nocivo. ¿Listo? Entonces, muy peligrosa la sustancia. Entonces, aquí tenemos las indicaciones de peligro. Entonces, no sé si alcanzan a leer, pero entonces tenemos acá que son líquidos y vapores muy inflamables, nos puede provocar cáncer, nos puede provocar defectos genéticos, daños en órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Estas son las frases H o señales de peligro que pues ahorita más adelante las vamos a nombrar. ¿Listo? Y también nuestras frases P, que son las frases de precaución. Entonces, esto nos van a decir cómo atender una emergencia por derrame o si estuvimos expuestos, qué debemos hacer, cómo contrarrestar este tema. ¿Listo? Pasamos a las etiquetas ahora de los agroquímicos y los plaguicidas. ¿Listo? Entonces, tenemos agroquímicos domésticos, que estos están regulados por el decreto 1843 de 1991, y los de uso agrícola, que están por la resolución 6030 del 2002 y la decisión 804 del 2015. Entonces, para los plaguicidas de uso doméstico, ¿qué debe tener nuestra etiqueta? El nombre comercial del producto. Ya saben que a veces tiene un complejo activo, pero le colocan otro nombre. El uso, hacia qué se va enfocado este tema. ¿Listo? Este agroquímico, este plaguicida. El contenido neto, la clasificación toxicológica. Entonces, en este caso, eh, digamos que tenemos una clasificación diferente. Tenemos, sí, en estos colores, tenemos clase 1A, clase 1B, clase 2, clase 3 y clase 4. Entonces, nosotros podemos hacerle el análogo, la clase 1A y 1B, eh, entraría en nuestra clasificación de tóxicos, en nuestra clase 2 y 3 entrarían dentro de nocivos, ¿vale? Y la 4, digamos que no nos representa ningún riesgo, pero obviamente para poder tener y hacer esta similitud debemos ver muy bien cuál es el complejo activo y los incipientes que se le agregan a este plaguicida, ¿vale? Y para el tema del uso agrícola, digamos que la ley es mucho más exigente. Nos van a exigir 3 bloques. La información, digamos que es muy larga. Digamos que el bloque uno nos va a tener leyendas como manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños. Va a tener pictogramas, precauciones y advertencias de uso, las condiciones de manejo, cómo hacer la disposición de los desechos, el tema de los envases vacíos, los primeros auxilios y las medidas de protección al medio ambiente. Después vamos a tener un bloque 2 donde va a venir el nombre del producto, cómo se utiliza, el nombre del ingrediente activo,
la concentración, eh, los aditivos, el número de registro nacional, el contenido neto y el fabricante. Y en un tercer lote vamos a tener la leyenda de las instrucciones de uso y de manejo. Vamos a tener la leyenda que dice consulte con un ingeniero agrónomo antes de la utilización, la frecuencia y la época de aplicación, las observaciones de compatibilidad y pues las indicaciones sobre la responsabilidad civil que se tiene sobre el uso de estos plaguicidas. ¿Listo? Más abajo tenemos el tema del etiquetado para productos de aseo, limpieza y productos domésticos. Entonces, esto van por la decisión 706 del 2008. Entonces, estas etiquetas también van a tener nombre del producto comercial, fabricante, contenido neto, precauciones de advertencia, restricciones, contenidos de uso, el lote, la notificación sanitaria, que es el mismo registro en BIMA, la composición, la fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento, ¿vale? Entonces, siempre que recibamos un producto, tenemos que asegurar que la etiqueta, pues, venga con esta información. Exactamente. Aquí nos mencionan que pues, las etiquetas deberían estar en buen estado, no deben estar deterioradas o borrosas. En este caso, si estuvieran deterioradas al momento de que nos entreguen la sustancia, nosotros estamos en nuestro derecho de exigirle al proveedor que nos cambie la etiqueta y devolvemos el producto. En otro caso, que pues ya digamos que el uso constante nos toque cambiar la etiqueta, en la universidad contamos con unas etiquetas de trasvase. No sé si algunos los conocen, los utilizamos en los laboratorios, pero también no sé si de las personas que están yendo a la universidad se han dado cuenta que dentro de los jabones, en la parte posterior hay una etiqueta donde pues va toda la información del producto que va ahí adentro, en este caso el jabón. Pero es muy importante que las etiquetas siempre, siempre estén en muy buen estado para poder identificar el producto. ¿Vale? Eh, listo. ¿Qué les parece si descansamos 5 minutos, van por su tinto? ¿Les parece? Entonces, levántense, hagan pausa activa, que pues yo sé que este tema de la virtualidad, estar al frente del computador, estar sentados, entonces levántense, hagan pausas activas, vayan por su tinto y ya en 2 minutos continuamos, ¿vale? Entonces, aquí voy a estar, ¿vale? Les iba a mencionar, mientras tomamos el descansito, les voy a dejar aquí en un comentario el listado de asistencia. Entonces, ya se los voy a colocar ahí en el chat. Ya, un momentico pues, para que nos colaboren. Si nos pueden dar las opiniones, qué les pareció la charla. eh, no sé si se. Ahí está. Entonces, voy a dejar fijado el comentario. Entonces, listo. A ver si porfa ahí nos colaboran. Es 1 minuto y continuamos, ¿listo? Mientras llegan con el tinto. Ahí se los dejé en un comentario, está fijo el comentario. Si quieren, lo voy a volver a enviar. Entonces, si tienen preguntas, también las pueden hacer ahí. Igual ahorita al final vamos a dejar un espacio para todo el tema de preguntas. ¿Listo?
Listo, continuemos. Entonces, seguimos con la ficha de seguridad. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, este documento lo debemos tener siempre que tengamos una, una sustancia química, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante? Tenerla actualizada, tenerla con los 5 años de antigüedad, que esté en idioma español. Entonces, nosotros al momento de solicitar la compra de un reactivo, ¿qué debemos solicitar? Que esté bajo la norma técnica colombiana NTC 4435, la actualizada, ¿vale? Y si no, también la podemos solicitar también está en el libro Púrpura, está en la sección 1.5.3.3, que esta nos dice el contenido de la ficha de seguridad. Entonces, ya les voy a explicar aquí abajito cuáles son los ítems de la ficha de seguridad. Entonces, comenzamos con la primera sección, que es identificación del producto químico y la compañía productora. Entonces, en este caso, debe venir nombre del producto, sinónimos, número de identificación, número de Naciones Unidas y el número CAS y el nombre del fabricante, ¿vale? Eh, Seguimos con la sección de peligros. Listo. Esta sección de peligros nos va a incluir, eh, sí, los riesgos químicos que nos va a generar para la salud, van a venir las frases H, las frases P. ¿Listo? ¿Qué son las frases H? Son las declaraciones de peligro que generaron el sistema globalmente armonizado de clasificación. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas declaraciones? Tener un conjunto de frases estandarizadas sobre los peligros de las sustancias químicas y de las mezclas. Y también las frases P, que son los consejos de prudencia. Son los consejos que describen las medidas, las recomendaciones para minimizar y evitar los efectos adversos tras una exposición a estas sustancias químicas. ¿Listo? También van a venir los pictogramas y información adicional que debe venir en la etiqueta. En la sección 3 vamos a encontrar la composición y la información sobre los componentes peligrosos si es una mezcla. Entonces, eh, no, no sé, ahorita no se me ocurre. Los kits de determinación de cubo en los laboratorios de análisis de aguas. Estos kits vienen por varios químicos peligrosos, entonces aquí van a venir diferenciados el químico, el CAS y las indicaciones de peligro para estas sustancias. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a dejar un ejemplo. Entonces, esta es la ficha de seguridad. Como veníamos trabajando con el benceno, vamos a seguir trabajando con el benceno. ¿Listo? No sé si aquí en la parte superior se ve el tema de la fecha de emisión y la fecha de revisión. Entonces, nosotros siempre que tengamos una ficha debemos mirar la fecha de revisión. ¿Listo? Que pues, o la última fecha, ¿vale? Entonces, en este caso, pues tenemos que el del 2019, en este caso nos aplicaría. Si fuera anterior al 2016, ya tendríamos que actualizar la ficha. ¿Por qué razón? Porque, bueno, más adelante les voy a hablar sobre el tema de los TLBs, que son las exposiciones laborales. Estas van cambiando a menudo, entonces se van ajustando, se van modificando. Además, también los peligros se van modificando. ¿Por qué razón? Porque, como ustedes saben, a medida que pasa el tiempo, pues vamos actualizando, teniendo más investigaciones y más certeza de los peligros y los efectos adversos que tienen las sustancias químicas, pues para nosotros. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí el primero, identificación de peligro. Es como identificación del producto, perdón. Entonces, como les había dicho. Entonces tenemos el benceno, el nombre, el número del artículo, que pues es una nomenclatura interna de la empresa. Tenemos en este caso el registro REACH, que es el reglamento de registro y evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas. Este es un reglamento europeo, entonces esta empresa es alemana, entonces se acoge a este reglamento europeo.
trae el número CE, que es el de la Unión Europea, y el número CAS, que es el que ya les había explicado. Trae los datos de la compañía y los teléfonos de emergencia. ¿Listo? Aquí pasamos, digamos que a la sección una de las secciones más importantes. Entonces, primero tenemos la sección 2, identificación desde peligro, y en la 2.1, clasificación. ¿Listo? Según el sistema globalmente armonizado. En, nosotros, en nuestro, en nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos que identificar las sustancias peligrosas, que en este caso son digamos, tenemos que identificar, perdón, las sustancias tóxicas agudas categoría 1 y 2 y las mutagénicas y las carcinogénicas, ¿vale? Entonces, digamos que en esta clasificación empezamos a ver cuáles son las sustancias que tenemos que tener bien identificadas para, pues, todo este tema del riesgo químico, que pues se le tiene que obviamente realizar el tema del seguimiento. Después continuamos con la sección 2.2, que son los elementos de la etiqueta. Entonces, como vemos, están los pictogramas, están las indicaciones de peligro, que pues ya las habíamos mencionado, y los consejos de prevención o prudencia. ¿Listo? Continuamos con los demás numerales de nuestra ficha de seguridad. Entonces tenemos primeros auxilios. Entonces aquí nos va a dar instrucciones del tratamiento en caso de que hayamos inhalado, hayamos ingerido y hayamos tenido contacto ocular o cutáneo con la sustancia. Entonces, nos va a brindar, digamos que las primeras medidas antes de que tengamos que, no sé, llamar al médico, etcétera. Pues esto va a depender de la sustancia química. ¿Listo? Mm, Listo, aquí nos hicieron una pregunta. Pues la idea es responder las preguntas al final, pero ¿es obligatorio que el proveedor de la sustancia química entregue la ficha de seguridad? Sí, señora. Es obligatorio. De hecho, nosotros es obligatorio tanto por normatividad y nosotros también podemos presionar de qué manera lo que les había mencionado anteriormente. Al momento de realizar la solicitud de compra, solicitar la ficha de seguridad con tales y tales ítems. ¿Listo? O basada en tal norma o etcétera. ¿Listo? Pero igual el proveedor debe estar obligado. Y recuerden que la ficha de seguridad es diferente a la hoja de análisis. ¿Listo? Entonces, a veces nos entregan una hojita que dice el análisis tal, el pH, no sé qué. Ese es una hoja de análisis, pero no es la ficha de seguridad. ¿Vale? Listo, continuamos con la sección 5. Acciones para la extinción de incendios. Entonces, aquí nos va a decir qué tipo de extintor debemos usar, qué medidas tenemos que usar para la extinción del fuego. Acuérdense que nosotros en nuestros equipos de emergencia tenemos el extintor, que pues, normalmente tenemos el multiusos. Eh, en el caso de sustancias químicas, hay unos que vienen con agua presurizada. Sustancias químicas, olvídense de esos extintores, no se pueden utilizar porque a veces muchas sustancias químicas reaccionan violentamente con el agua, ¿vale? En la sección 6, la atención para fugas y derrames. Entonces, ¿cómo debemos atender el derrame? ¿Cómo vemos el tema del cerco? Entonces, aquí ya vemos que debemos tener en nuestros áreas de trabajo unos equipos de emergencia. Entonces, en la primera sección vamos a necesitar que un botiquín. En la quinta sección, un extintor y en la 6 un kit de antiderrame o kit ambiental, que pues más adelante los vamos a mencionar. ¿Listo? Aquí les traigo la sección 4. Entonces podemos ver que en caso de inhalación, proporcionar aire fresco. Y si parece malestar o en caso de duda, consultar al médico. En otros, únicamente sacar al aire y respirar aire fresco, ¿vale? En caso de contacto con la piel, aclarar la piel con agua, ducharse. Entonces, en este caso, también tenemos que tener una ducha donde tenemos almacenados nuestros sustancias químicas. ¿Listo? Entonces, aquí nos van a describir cada uno de los procedimientos que debemos llevar a cabo
si entramos en contacto con la sustancia química en caso de un incidente. Entonces, por eso es casi que es obligatorio tener nuestra ficha de seguridad donde tenemos nuestra sustancia química en la misma área, no al ladito, porque pues ustedes saben que pueden haber derrames, el mismo ambiente puede ir deteriorando las hojas. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Que esté fácil acceso. Entonces, fácil acceso puede ser digital o puede ser impreso. En el caso que lo tengamos digital, que lo tengamos en un portátil y no hay luz, pues tenemos que saber que ese portátil siempre va a estar cargado. Eh, Nos queda muy fácil, muchos conocemos que estas fichas de seguridad las podemos descargar supremamente rápido internet. Entonces, si se va el internet, entonces obviamente tenemos que prever todo este tema, ¿vale? Entonces, la norma nos dice que esté fácil acceso, digital o impresa. Entonces, sé que muchos optan por tenerlas en los laboratorios digital porque pues hay unos que manejan un gran volumen de sustancias químicas y pues cada ficha de seguridad son alrededor de 17 hojas. Entonces, vamos que pues, el gasto de papel también es considerable. Listo, continuemos con manipulación y almacenamiento. Listo, esta sección nos interesa muchísimo porque pues nos va a dar más nociones de cómo debemos almacenar esta sustancia, qué precauciones, temperatura, materiales del empaque, las prácticas de higiene. Entonces, nos da mucha noción de cómo debe ser nuestra área de almacenamiento. Entonces, no sé si conocen, hay algunos reactivos que tienen que estar a -0 grados porque si no se empiezan a degradar, como es el caso de las vacunas que tenemos ahorita para el COVID. Ustedes saben que tienen que estar refrigeradas porque si no se empieza digamos que a dañar. Entonces, es muy importante en este caso la cadena de frío para algunos productos. También el caso de los alimentos, ustedes también han escuchado la cadena de frío. Pasa algo parecido, solo que en este caso se empieza a degradar el producto, empieza a reaccionar o también es por tema de seguridad, porque hay unos químicos que reaccionan, explotan, perdón, se incendian espontáneamente. Entonces también es muy, muy, muy peligroso, ¿vale? En la sección 8 pues este ya es cuando estemos utilizando la sustancia química, que pues son los elementos de protección personal que debemos tener. Entonces, ¿qué protección respiratoria? ¿Qué tipo de protección respiratoria? Acuérdense que hay varios tipos de filtros, hay varios tipos de tapabocas. Ya con lo de la pandemia nos hemos acercado un poco más a ese tema del tapabocas, que tenemos el quirúrgico, que tenemos el N95, pero pues en el caso de las máscaras de gases, tenemos la máscara, la media cara, tenemos la full face, entonces digamos que aquí nos empiezan como a mencionar, el tipo de filtro es muy importante. Hay unos filtros que nos sirven para los solventes de las pinturas, hay otros filtros que para ácidos orgánicos, entonces al momento nosotros de trabajar con esas sustancias, no de almacenarlas, sino de trabajar, tenemos que mirar muy bien qué sustancia vamos a manejar y el tipo de filtro que vamos a utilizar. Tenemos la 9, que son las propiedades físico-químicas de la sustancia. Entonces, va a venir densidad, eh, pH, más que todo el tema de análisis físico-químico, que la densidad, la coloración, un poco de propiedades que pues van a servir para este tema de identificación. Entonces, aquí les pongo la imagen del conserje que está mezclando agroquímicos y Skinner está, digamos que, absorbiendo todo ese polvo. Entonces es muy importante trabajar con los elementos de protección personal, no sea que pues terminemos afectados. Entonces aquí lo que pues nos atañe hoy, que es el tema de manipulación y almacenamiento. Entonces seguimos con el benceno. Entonces, como ustedes se acuerdan, el benceno es inflamable. Entonces aquí tenemos una medida de seguridad que es conservar alejado de toda llama o fuente de chispa. Entonces, en este caso, pues no podemos ni siquiera, no podemos fumar,
no podemos prender encendedores, lo que le pasó a Napo, explotó, explotó la bodega, ¿vale? Aquí algo muy, digamos, aquí abajo, diseño específico del depósito. Entonces, debe estar almacenado, se recomienda estar almacenado a 4 grados centígrados. Entonces, normalmente si ustedes se dan cuenta, el benceno lo almacenan a temperatura ambiente. Pero entonces, digamos que por el tema, no sé, puede causar vapores, la presión en el frasco. Entonces, debemos tener mucho cuidado con el tema del almacenamiento, porque pues lo podemos dejar ahí y nos vamos. Y no sé, les pongo el ejemplo de la acetona. Entonces pueden dejar la acetona ahí, hace un día caluroso, saben que la acetona es muy volátil, se nos va a inflar el tarro y puede estallar. Entonces, digamos que tenemos que tener mucho cuidado con las condiciones de almacenamiento. ¿Listo? También nos va a traer que sustancias incompatibles. em, También si existe algún tema de con el envase, entonces hay unos envases que no resisten ciertas sustancias, entonces va a venir acá. ¿Listo? La sección 10, estabilidad y reactividad química. Esta sección también la debemos tener mucho en cuenta con el tema de materiales incompatibles y reacciones peligrosas. ¿Por qué razón? Que aquí también nos van a dar indicios de en qué frasco lo podemos almacenar y de qué sustancias no podemos almacenar al lado. Entonces, más adelante vamos a empezar a hablar sobre este tema del almacenamiento de sustancias, de cómo debemos organizarlas en nuestra área. Entonces aquí ya empezamos a tener nociones. Ah, no lo puedo almacenar al lado de tal cosa, porque pues me puede provocar explosión, nos puede provocar un conato de incendio. Entonces tenemos que estar muy pendientes en el tema de almacenamiento en esta sección también. Y esta información toxicológica. Aquí van a venir datos sobre mm, los límites de exposición laboral, los TLVs, los STILs, que pues son las concentraciones máximas a las cuales uno puede trabajar eh, en una atmósfera. Entonces, digamos que estos, no, digamos no. Y estos vienen divididos en dos, exposición por 15 minutos y exposición por 8 horas. Entonces, estas también se van actualizando anualmente, casi todas, pues no cambian todos los TLVs, pero pues estos van cambiando. Esta es otra de las razones por las cuales debemos tener actualizada nuestra ficha de datos de seguridad. Tenemos la información ecológica, también vamos a tener datos en cuanto al ambiente de las concentraciones. Aquí les traigo un ejemplo de la sección 10 que les mencionaba anteriormente. Entonces, materiales incompatibles, diferentes plásticos. Entonces, si ustedes van a ver, el benceno siempre va a venir en un frasquito de vidrio, normalmente ámbar. ¿Listo? Y reacciones peligrosas. Entonces, vamos a tener que cloro, flúor, peróxidos orgánicos, eh, ácido nítrico. Entonces, ya de aquí sabemos que no lo podemos ni almacenar con corrosivos y con comburentes. ¿Listo? Entonces, pues por la naturaleza de las sustancias. Pero pues ya ahorita más adelante les vamos a enseñar una de las herramientas que debemos utilizar al momento de nuestro almacenamiento de sustancias químicas. ¿Listo? Continuamos con la sección 13, consideraciones de disposición, cómo debemos hacer la disposición, en qué material, obviamente esto, todo es el tema de exposición segura para evitar afectar al medio ambiente. La sección 14, información sobre el transporte. Entonces, aquí vamos a ver el tema de los pictogramas, pero de los pictogramas que les mencioné sobre la Unión Europea. ¿Listo? Cómo debe venir marcado el vehículo, etcétera. Pero pues digamos que en este caso no nos atañe. Si digamos en nuestro caso fuéramos a transportar sustancias, pues tendríamos que ver este numeral, esta sección. Perdón. Información de regulación se aplica y la sección de información adicional. Entonces, esta sección de información adicional nos va a traer muchas de las fichas de seguridad vienen con nomenclaturas para pues acortar los textos. Aquí pueden encontrar la nomenclatura. Normalmente nos expresan eso. O información que el proveedor considera que falta
y pues la adiciona. ¿Listo? Bueno, aquí pasamos a los criterios de almacenamiento seguro de sustancias químicas. Entonces, primero, comprobar que están adecuadamente etiquetados. Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, si estamos recibiendo un producto químico y está chorreada la etiqueta, pues no lo podemos recibir así porque, uno, se está saliendo el líquido de nuestro contenedor. Dos, el frasco puede estar chorreado en otro lado, puede ser un ácido, nos podemos quemar, podemos causar alguna afectación en el piso, etcétera. Y tres, por requisito legal. Entonces, si no está bien etiquetado, pues no lo recibimos. Igualmente, si ya de tanto uso la etiqueta pues está deteriorada, ¿qué debemos hacer? Sustituirla, ¿vale? Listo. Disponer la ficha de datos de seguridad. Entonces, ustedes saben lo que les mencioné anteriormente. Debemos tener nuestra ficha de seguridad ahí en el área de almacenamiento, de fácil acceso y con los 16 ítems según la ficha de seguridad, ¿vale? No la hoja de seguridad, como la ficha de seguridad. La hoja de seguridad tiene la diferencia de que en la sección 2 va a venir la composición y en la sección 3 las indicaciones de peligro, ¿vale? Esos es como los únicos cambios. Listo. Eh, no guarda los recipientes los productos químicos en recipientes abiertos. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver otro videito de qué pasa cuando estamos trasteando los químicos abiertos. Entonces, lo podemos regar o si está abierto y es un químico muy caro, eh, pues y es muy volátil, lo vamos a perder. Además de que si se está volatilizando, puede formar una atmósfera tóxica para la gente que está trabajando en esa área. Entonces, muy bien cerrados herméticamente. ¿Listo? Llevar un registro actualizado del inventario. Entonces, saber qué tenemos, saber con qué estamos trabajando y saber cuánto tenemos. El inventario es digamos que nuestra fase inicial para el tema de más adelante la clasificación y agrupación de sustancias químicas. ¿Listo? Agrupar y clasificar. Ya aprendimos cómo hacer la clasificación. Entonces vamos a empezar a agruparlo de manera de esa clasificación de peligrosidad que nosotros realizamos antes. Limitar la cantidad. Entonces, pues ver que las proporciones de nuestro almacén, ver que no las superemos. Como vimos en la imagen del inicio, se le están cayendo los tanques encima al trabajador. También por exceso de químicos podemos formar una atmósfera tóxica. Entonces, es muy importante el tema de la cantidad. Prever los posibles accidentes. Entonces, tener los ponts, tener los planes de acción ante una emergencia. Si hay un incendio, ¿qué debemos hacer? En salir corriendo, perder la calma o no. Buscar la ficha de seguridad, activar la brigada de emergencia, entonces llamar a los equipos de emergencia. Entonces, tener previsto todo esto que debemos hacer ante un incidente o un accidente, ¿vale? Eh, disponer de muy buena ventilación en el área. Ustedes, ahorita más adelante vamos a ver el tema de almacenamiento, por qué debemos tener ventilación, pero pues es obvio, si estamos trabajando con químicos y tenemos almacenado químicos, de la volatilidad, lo que les explicaba anteriormente, es el caso de los solventes. De tanta volatilidad, de la volatilidad tan alta que tienen, van a salir y a formar una atmósfera. Y pues ustedes saben que puede ocasionar una explosión o un incendio. ¿Listo? Lo que pasa en las estaciones de gasolina. Se han visto que estamos en el carro, nos piden apagar el celular, pero seguimos chateando. No sé si han visto videos de que la gente empieza a manipular el celular y explota la bomba de gasolina. Es por eso, por la acumulación de gases de la gasolina. Gasolina en fase de vapor, ¿vale? Eh, adoptar el procedimiento de orden y limpieza, ya que les había dicho, eh,
tener todo muy ordenado, de fácil tránsito, señalizado, porque podemos tener agua regada y estamos manipulando algún químico, trasteándolo, nos podemos caer, podemos causar un derrame y ahí puede empezar todo un incidente. Prever los cambios bruscos de temperatura, los que le mencionaba anteriormente con el tema de las sustancias que tenemos que mantener pues con una temperatura controlada, pues para evitar todo este tema de que se inflen los galones. Hay otras sustancias que hacen ignición por espontánea por la temperatura. Muchos los conocen como el flashpoint, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Formar e informar. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Formando en cuanto a los riesgos. Entonces, saber qué debemos hacer, saber con qué debemos contar y pues informar. Por eso es la ficha de seguridad. Debemos informar qué riesgos tenemos. Todas las capacitaciones que han tenido, de qué tenemos que hacer en caso de incendio, de un incidente. Entonces, todo este plan de capacitaciones, pues deben venir anclados a este tema. Un plan de almacenamiento, digamos que este plan de almacenamiento lo debe realizar pues la persona al cargo del almacén o del área, que es como el tránsito, lo que entra, lo que sale, lo que se gasta, lo que se consume. Entonces, como para tener los tiempos muy bien y que no se causen, no sé, picos de botella, mucho inventario de una sustancia, bajo inventario de otro, etcétera. El uso de elementos de protección personal, entonces ya saben, si estamos almacenando sustancias químicas, ¿qué debemos tener? Las gafas, los guantes, protección respiratoria y pues como estamos moviendo cargas, debemos tener obviamente las botas de seguridad. ¿Listo? Y una recepción adecuada que les mencioné, que el proveedor nos dé la ficha, el envase en buen estado, la etiqueta en buen estado, que esté sellado, que no esté goteando, que no esté derramando, etcétera. ¿Listo? Listo, entonces ahora tenemos el área de almacenamiento de bodegas de químicos. Entonces, como les mencionaba anteriormente, en la resolución 1023 del 2005 se adoptan estas guías ambientales y nosotros vamos a adoptar la guía ambiental número 45, que es la de almacenamiento, transporte por carretera de sustancias químicas y residuos peligrosos. ¿Listo? Aquí les traje unas imágenes de cómo debería estar nuestra bodega. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que esté alejada del tránsito de las personas. Obviamente, pues que esté dentro de la universidad, pero pues mientras más alejado del tránsito, más fácil controlar un incidente. Entonces, tenemos aquí la primera imagen. ¿Qué tenemos de incorrecto acá? Vemos que está cerca a otras edificaciones, a otras actividades y pues aquí el cuerpo de agua. Entonces, digamos que puede afectar las otras actividades y ambientalmente. Aquí abajo podemos encontrar que no hay espacio para que los equipos de emergencia lleguen. Aquí atrás estamos presentando el incendio y el equipo de bomberos no les toca como, esperen, y 5 aquí. Ya. Aquí, como chorrear, lanzar el agua desde una distancia lejana, entonces digamos que puede ser menos efectivo. Y aquí abajo, entonces vamos a encontrar el modo correcto. Entonces, vemos que está separado mm, de las otras áreas. Los equipos de emergencia pueden ingresar y atender fácilmente la emergencia. Listo. Bueno, seguimos con el tema de muros cortafuegos. Obviamente es muy difícil hacer intervenciones. Entonces tenemos nuestra área y si no le podemos hacer intervención, no podemos irnos para otro lado. ¿Qué es lo ideal? Poder forrar el área con tela ignífuga. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Retardar el incendio mientras llegan los equipos de emergencia o mientras se puede controlar, ¿vale? Seguimos con el tema de salidas de emergencia, drenajes y rampas. Entonces, las salidas de emergencia tienen que estar muy bien señalizadas. Lo ideal que es que en una bodega, que en un área de almacenamiento, hayan tres entradas, bueno, entradas y salidas. Entonces, la primera, la entrada y salida de flujo de personas normales. La segunda, la entrada y salida de mercancía. Y la tercera, pues la salida de emergencia, ¿vale? Lo ideal. Pero pues, ¿qué es lo ideal? Que esté muy bien señalizada,
Ustedes saben la señalización retroluminiscente, entonces ahorita vamos a hablar un poquito de eso. El tema de los drenajes. Digamos que lo ideal de estos drenajes es que nos protejan los sistemas hídricos. Entonces, aquí podemos ver, se me fue, se me fue el nombre ahorita. Eh, Podemos ver que hay un derrame. No, se me fue ahorita el nombre técnico. Pero entonces vemos aquí que podemos recolectar el líquido regado y no nos va a afectar el afluente, el cuerpo hídrico, que en este caso podría ser el río, o podría ser afuera en el suelo, los árboles, etcétera. Y aquí con una bomba, pues recogemos lo regado. En el caso, este es para el caso de grandes volúmenes. En el caso de pequeños volúmenes, como 1 litro, nosotros vamos a tener otro sistema de emergencia, como otro kit de emergencia, que es el kit antiderrames. Entonces podemos delimitar la zona y ahí vamos a tener una serie de elementos que nos van a ayudar a controlar este derrame. ¿Listo? Obviamente el tema de rampas, de dar rampas, ya que lo que se quiere al momento de transportar mercancía es que el ser humano haga el menor esfuerzo posible. Creo que pues aquí en el almacén le tiene el nombre de la princesa donde llevan la mercancía. Entonces pues es importante las rampas para evitar el riesgo. Ustedes saben que cargar más de 20 kilos nos puede generar un problema osteomuscular y esto es peligroso pues a nivel de nuestro cuerpo cargar a menudo tanto peso. Listo. Aquí sí, ahorita más adelante vamos a mencionar un poquito más sobre el kit antiderrames, ¿listo? Entonces no se preocupen, ahorita más adelante. El tema de ventilación, entonces aquí tenemos en la parte superior cómo debería ser un techo de un almacén. Entonces, en el primer caso vemos que se está incendiando y el humo pues se va a las otras cabinas. En este caso, vemos que los techos son tipo chimenea, entonces sale el humo y no afecta a las otras unidades. Por eso es importante tener techos de este tipo. Aquí abajo vamos a hablar sobre el tema de la ventilación. Entonces, en esta primera imagen, obviamente es incorrecto, vamos a tener que la ventilación, tenemos ventilación, pero es defectuosa. ¿Por qué? Porque entra por abajo y sigue por abajo. Mientras tanto, aquí en la parte superior se nos están acumulando un montón de gases que no sabemos qué son porque pues tenemos gran cantidad de sustancias químicas, a menos de que solo tengamos una. Pero entonces se nos están formando unos puntos muertos acá. Y ustedes saben que en esta parte son puntos calientes cuando hace calor. Entonces, si tenemos un combustible, un inflamable, entonces podemos tener un incidente, ¿vale? La manera correcta sería de esta manera. ¿Listo? Pero vamos a decir, no, ¿cómo vamos a tener un techo tipo chimenea? Si digamos puede ser costoso, no podemos hacer el tema de cambio de infraestructura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar que el aire entre por la parte superior o por la parte inferior y que salga de la manera inversa. Entonces, si ingresa por la parte superior, nos va a formar un flujo de aire y que salga por la parte inferior. En el caso contrario, que entre por la parte inferior, salga por la parte superior. ¿Listo? Esto es como para evitar que se formen puntos muertos y no haya rotación de aire. Obviamente también podemos utilizar equipos de extracción, como los ventiladores, pero pues obviamente tenemos que tener cuidado con los eléctricos, que pues no es aconsejable usarlos, precisamente pueden causar una chispa y a veces el remedio, la medicina es peor que la enfermedad. ¿Listo? Bueno, me voy a esconder aquí 5 para que vean la señalización que deberíamos tener en nuestra área. Eh, debemos recordar qué señalización tenemos. Entonces, tenemos señalización de advertencia, que es una de forma triangular, tiene pictograma negro, tiene fondo amarillo y los bordes son negros. ¿Listo? Señales de prohibición son de forma redonda, el pictograma es negro
y pues tiene un circulito rojo con una banda transversal roja. La señalización de obligación tiene que ser redonda, el pictograma blanco y el fondo azul. Ahí. Las señales de equipos de lucha contra incendios, entonces tienen que ser cuadradas, rojos y el pictograma en fondo en blanco. Y las señales de salvamento y socorro, que son las verdes, que tienen que ser, pueden ser rectangulares o cuadradas, el pictograma debe ser blanco y estas tienen que ser retroluminiscentes, ¿vale? Por si, no sé, se va la luz y tenemos que salir y no vemos, y pues no vemos el camino, por esa razón tienen que ser de esta manera. Entonces, muy importante en el área de almacenamiento que tengamos la de peligro de incendio, la de riesgo químico, prohibido fumar, prohibido el acceso a personal no autorizado, obviamente prohibido comer, que pues no sabemos la atmósfera en la que estamos trabajando y estamos, eh, digamos que, ingiriendo el químico, entonces, obviamente. El uso de celulares. Ustedes vieron la primera imagen donde Homero se puso a jugar en la tablet y se incendió la planta y pues aquí tenemos otro riesgo. Entonces, la idea es estar muy concentrados en cuanto al tema de trabajo con sustancias químicas. Obviamente, el uso obligatorio de elementos de protección personal, el tema de señalización de salida de emergencia y si ya tenemos nuestros químicos, nuestro área delimitada, aquí vamos a dejar los tóxicos, aquí vamos a dejar los corrosivos, entonces podemos colocarle el pictograma como para poder referenciar muy bien dónde tenemos este tipo de sustancias. ¿Listo? Listo, lo que muchos me estaban preguntando. Entonces, aquí tenemos el tema de los equipos de emergencia. Entonces, obviamente tenemos el extintor, tenemos el equipo de ducha, lavavojos. Es muy importante este equipo, tenerlo, abrirlo mínimo cada 8 días. Ustedes saben que se puede acumular óxido en las tuberías, entonces estos equipos debemos estarlos abriendo periódicamente, porque imagínense, no sé, me cae un ácido en un ojo y voy y la abro y tiene contenido metálico el agua. Como ustedes han visto que a veces después de mucho tiempo abren la llave y sale como cafecita el agua. Entonces digamos que lo ideal no es eso. Entonces, por eso es importante realizarle el mantenimiento. Aquí vamos a tener los equipos de emergencia. Aquí tenemos el botiquín. Entonces, aquí tenemos el kit de rames. Va a haber una capacitación, creo que es el jueves, que van a hablar mucho más específicamente de estos equipos de emergencia. Pero normalmente este es uno de los que tenemos en la universidad. Este fue uno de los laboratorios. Entonces, que debe tener mínimo un equipo de quina ambiental, almohadillas absorbentes, que son estas, perdón. Eh, esto larguito que vemos aquí atrás son barreras absorbentes, entonces con eso delimitamos el área y impedimos que siga habiendo flujo de líquido del producto químico, material absorbente, biodegradable, paños oleofílicos, martillo de madera, tenemos el chaleco reflectivo, tenemos tapabocas, gafas de seguridad, guantes de nitrilo, tenemos cinta de peligro, pues para aislar el área, tenemos que tener un instructivo de cómo atender los derrames, bolsas de tipo rojo para recolección de los trapos absorbentes una vez hayamos atendido el incidente, pues estos deberían ir guardados en un maletín de tela. eh, También tenemos detergente neutro, pues para poder limpiar después de atender la emergencia. Otro equipo que pues debemos tener es el botiquín, el cual debe tener el instructivo de primeros auxilios, el pito, las gasas estériles, las toallitas desinfectantes, estas que tienen alcohol, em, gasas, se me da ahorita más ingredientes, pero
digamos que guantes, plásticos, pues para atender el tema de la, de la emergencia. Bueno, entonces, ya una vez conociendo todo esto, ¿cómo vamos a agrupar las sustancias químicas? Entonces, vamos a venir a conocer una matriz que se llama matriz de compatibilidad. Hay varios tipos de matrices de compatibilidad. Entonces, esta primera que les traigo, entonces, es una matriz de transporte. Pero entonces tenemos con la clasificación de las Naciones Unidas y tenemos con la clasificación del sistema globalmente armonizado. Agrupados pues como corresponda con con su homónimo, digámoslo así. Viene semaforizado, entonces, ¿cuál es la idea? Que con esta semaforización vamos a tener instrucciones del almacenamiento. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, tenemos aquí en el 3 líquidos inflamables. Entonces, está en amarillo para almacenarlo con riesgo al medio ambiente. Entonces, aquí venimos y entonces está en amarillo. Entonces, vamos y leemos y ¿qué nos dice? Hay que tener precaución, posibles restricciones. Entonces, debemos revisar qué? Las fichas de seguridad. ¿Listo? Se me olvidó decirles, en la guía ambiental 45 se está actualizando en este momento. Entonces, si ustedes van a consultarlas ahorita, en uno de los anexos va a decir hoja de seguridad. Esta ya no aplica, es ficha de datos de seguridad. ¿Listo? Entonces, la idea. Digamos que esta es un poco confusa para los que no han manejado el tema. Entonces, la universidad pues tiene esta matriz. Voy a subir un poquito aquí. Listo. Listo. Esta es la... ay, listo. Esta es la matriz que tiene la universidad. Entonces, aquí las tenemos agrupadas por sistema globalmente armonizado. Digamos que pues ya se ha realizado, este trabajo se ha venido adelantando. Entonces, podemos hacer, no sé, un ejemplo, inflamables con inflamables. Entonces, aquí tenemos el número 3. Entonces, vamos y leemos qué dice el 3. Aerosoles inflamables deben almacenarse lejos de productos inflamables o combustibles, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Clasificar nuestras sustancias y después empezar a ordenarlas. Entonces, ¿con qué puedo almacenar los comburentes? Entonces vemos aquí, podemos almacenarlos con otros comburentes. No lo podemos almacenar con inflamables, pues ustedes ya saben que nos puede causar una reacción exotérmica que puede terminar en un incidente como un incendio, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos los pictogramas, tenemos las fichas de seguridad, ya los tenemos clasificados. Entonces, ahora la idea es venir acá, mirar cómo los podemos almacenar. A futuro, ¿qué es lo que se quiere? Poder generar una matriz por área. Pero entonces, digamos que por el momento tenemos esta matriz que es general para nuestra universidad. ¿Listo? Entonces aquí pueden venir. Si necesitan consultar la matriz, ustedes pueden descargar esta matriz de internet del mapa de proceso. Esta matriz la vamos a encontrar en la guía, en la guía de manejo seguro de sustancias químicas, la cual se encuentra anclada al proceso, en el mapa de proceso al proceso de direccionamiento del SIC. Ustedes entran y en la parte inferior está el tema de las guías, ahí la pueden descargar, ¿vale? Listo, continuamos. Bueno, entonces, ¿cómo almacenar la sustancia química? Entonces ya la tenemos separada, pero entonces tenemos que mirar que nosotros también tenemos que manejar cargas y pues en este caso, tema de cargas, tenemos riesgo biomecánico. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que por encima del metro 50 no tengamos frascos de más de 1 litro. Que pues imagínense haciendo esto, levantando, bajando, pues puede generar un problema osteomuscular. Entonces, en el caso de no tener equipos como montacargas, pues tratar de almacenar como la parte inferior lo más pesado y así sucesivamente hacia arriba. ¿Listo? Si ya en este caso, pues tuviéramos el montacarga, pues ya sería otra cosa.
¿Listo? Eh, bueno, entonces les voy a dejar con otro video. A ver, ya lo voy a poner. Mm, bueno, me están preguntando aquí que dónde se descargan las guías. Las guías las pueden descargar. Bueno, ingresan a mapa de proceso, direccionamiento SIG, y van a la parte inferior. Ahí hay guía para el manejo seguro de sustancias químicas. También hay guía para el manejo de residuos peligrosos. Exacto, ahí ya nos están ayudando, ¿vale? Entonces, voy a pasar con el siguiente video. Creo que la amenaza fantasma fue peor. Yo digo que el ataque de los clones fue peor. Podemos ver que están Son están desechos transportando tóxicos. Emergencia. químicos destapados y los kits de emergencia no funcionan. Dios mío, es gas venenoso. No te preocupes, el vidrio nos protege. ¡Vamos a escondernos en mi casa! Oigan, esta salida de emergencia está pintada. ¡No hay salida, no hay salida! ¡Estamos perdidos! Listo, ¿me pueden ayudar? ¿Qué problemas encontraron? ¿Qué riesgos? ¿Qué pasó? ¿Qué se debería cambiar en estos dos videitos? Porfa. Listo. Listo. Y también, pues, si tienen algunas preguntas, podemos responder unas 5 preguntitas ahí. Entonces también las pueden escribir ahí en el chat, porfa. Perfecto, la ducha de seguridad no sirve. Perfecto, exacto. Transporte de sustancias sin tapa, mal uso de elementos de protección. Creo que ni siquiera habían elementos de protección personal. Eh, la salida de emergencia no existe, solo está pintada. Listo, entonces, pues creo que no hay más preguntas, no hay preguntas por ahí. Entonces, espero que les haya servido mucho, que haya sido de su agrado, que hayan aprendido. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues ahí está el SIG para colaborarles, para responderles y pues para apoyarlos en cada uno de sus procesos, ¿vale? Entonces, espero que tengan un feliz resto de día y pues nos estaremos viendo más adelante. Que estén muy bien.